Se dice que en tiempos del Imperio Romano, los generales triunfadores en las grandes campañas entraban en Roma con un esclavo en la parte de atrás del carro que les advertía contra la borrachera de la vanidad. Cuenta la leyenda que el emperador Marco Aurelio recorría Roma entre vítores con un esclavo que le susurraba: «Recuerda que eres mortal». A Julio César, la voz de la prudencia, le recordaba que tenía la nariz muy larga: «¡Qué feo eres!». A Sánchez, José María Aznar, le ha recordado que a la investidura no se va con las manos en los bolsillos. Aznar sabe de lo que habla. A su primera investidura llegó hablando catalán en la intimidad. En la segunda ya se puso más chulo a bordo del carro triunfal. Esto escribía Enric Juliana en su columna habitual. Esta noche hablamos del futuro gobierno de España. Bienvenidas a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del contexto preinvestidura. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Yone Belarra, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Nos acompaña una vez más Raúl Sánchez Cedillo. Bienvenido. Hola, Pablo. Nos acompaña también Sato Díaz. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, gracias. María Corrales, bienvenida. Gracias. Antonio García Santos Mases, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y cierra la mesa Pablo Elordi. Buenas noches, gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Más de 2 meses después de las elecciones generales, España se encuentra en una situación de bloqueo. Pedro Sánchez no termina de decidir si acepta un gobierno de cooperación con Podemos en el que haya un reparto proporcional de carteras ministeriales o busca un pacto con Ciudadanos. Sin tener una mayoría articulada, el presidente en funciones ha fijado la investidura para la semana del 22 de julio. En caso de no lograr ser investido, se pondrá en marcha el reloj de 2 meses que establece la Constitución para que un candidato reciba la confianza del Parlamento para presidir el país. En Fort Apache analizamos los posibles escenarios políticos en España. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Yone. ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenarios se abren? Bueno, yo creo que aunque estamos ahora mismo en una situación de interín, de bloqueo y de aparente pasividad, en realidad el escenario no ha estado tan abierto como ahora nunca. A mí lo que me parece más llamativo del escenario es que hay un actor que no ha hecho lo que se esperaba de él, que es Ciudadanos, y creo que eso ha cambiado mucho el contexto general. Se esperaba que Ciudadanos fuera una muleta y, sin embargo, Rivera ha decidido que, pues aparentemente, que no va a ser eso y que va a competir por el liderazgo de la derecha con Casado. Decía el otro día un compañero, un militante de Podemos, que por primera vez Rivera le empezaba a merecer respeto. Siempre ha sido un personaje de la política española un tanto ridiculizado por muchos y, sin embargo, ahora por primera vez ha cumplido lo que dijo que iba a hacer en campaña y llama la atención, y creo que eso ha movido el avispero suficiente como para que nos encontremos en un escenario completamente abierto en el que la única vía de estabilidad para mí pues es el gobierno de coalición. Raúl. Bueno, coincido en que no es una sorpresa. Si desde la moción de censura, recuerdo que aquí discutíamos justo después de la moción de censura y había algunas voces bastante optimistas: demos esperanza, demos tiempo. Yo creo que el Partido Socialista es uno y múltiple, pero siempre busca su mismidad, que es estabilizar el statu quo de la manera que sea. Yo creo que esa es su función dentro de la constitución material de este país. Hay coyunturas en las que se abren ventanas de oportunidad. No es este el caso. A mí me parece ahora mismo claro que esta redundancia, este girar en círculo de las elecciones y de las posibilidades de abrir un gobierno solo busca el eliminar a la fuerza o a las fuerzas que planteaban una ruptura, digamos, del statu quo desde 2015, ¿no? Y mientras esas fuerzas estén ahí, vamos a estar en esta situación. Sato. Yo diría 2 datos, ¿no? Porque a veces se nos olvida también cuál es el contexto real, ¿no? Hace unos días Hacienda compraba en secreto y de urgencia un coche de la Casa Real por 454.000 euros. Al mismo tiempo,
7 furgones con 50 antidisturbios desahuciaban a un matrimonio con 2 niños de 9 y 10 años, el segundo con un 37% de discapacidad en el barrio de La Latina, de Madrid. Digo esto porque estamos situados en la política espectáculo, en la cual aquello que es de lo que se hablaba de un pie en las instituciones y no sé cuántos eran en las calles, no se está retransmitiendo ahora en directo, se está retransmitiendo en dúplex, en redes sociales, una política en la que todo pasa en el Palacio del Congreso, y creo que de alguna manera es una crisis. En el momento en el que más gente ha salido a votar, el momento en el que los representantes menos soluciones le están pudiendo dar, ¿no? María. Pues yo de acuerdo con lo que decía Jon. La cuestión yo creo que es que Pedro Sánchez está jugando a una guerra de desgaste en el que se ha centrado especialmente con Ciudadanos, que le ha llevado incluso, ¿no?, a hacer un acuerdo con Macron, en el que al final ha salido ganando Macron con la negociación en Europa, y Sánchez al final pues casi solo ha obtenido una foto junto a Macron, pero no la presión que necesitaba para que Rivera cambiara de opinión, ¿no? Y una vez pues se tiene claro que Rivera no va a cambiar de opinión, que Rivera quiere ser presidente del gobierno y que está jugando a ver si puede superar por un poquito al Partido Popular y que eso le permita liderar la derecha y por tanto presentarse a una investidura, y eso parece que está claro, solo hay 2 opciones, que es o un gobierno de coalición con Unidos Podemos o ir a elecciones. ¿Ir a elecciones en qué escenario? Con una sentencia del procés que hará que Esquerra y Junts per Catalunya seguramente no se puedan investir en una posible investidura del PSOE, y sin el fantasma de Vox, que movilizó masivamente, ¿no?, a la izquierda y por tanto a Unidos Podemos y al PSOE. Antonio. Pues claro, depende de cómo se valoraron los resultados, porque ahora ya está tan lejos del 28 de abril. Yo la verdad que la primera impresión que tuve es que los resultados eran estupendos. Voy a decir por qué me parecían estupendos, porque me parecía que los resultados permitían formar un tipo de gobierno, un tipo de, por lo menos de pacto parlamentario, entre el PSOE, Podemos, el PNV, el señor de Cantabria, Compromís, que había ido fuera. Digo, bueno, pues esto está arreglado, porque claro, el problema en fin, duro era tener que obtener la mayoría parlamentaria, tener la investidura con el apoyo de Bildu o con el apoyo de Esquerra. O sea, a mí me pareció que en ese sentido el resultado no podía ser mejor. La sorpresa viene en no ir trabajando en ese resultado a partir de ese momento, porque si tú a ese resultado sumas lo ocurrido el 15 de junio en Barcelona, pues tendrías las piezas para hacer una operación política de calado. Es decir, bueno, tengo este resultado, tengo a la vez lo que he conseguido en el Ayuntamiento de Barcelona, el PSC, los comunes. Bueno, a partir de ahí puedo tener un horizonte de cómo espero la sentencia y qué política puedo hacer, un poco la que ha recomendado Zapatero, la que ha recomendado Iceta, pero a partir de ese apoyo. Pablo. Sí, yo creo que descartar a Ciudadanos, por lo menos en julio, en la investidura, por lo que habéis comentado, habría que analizar por qué el PSOE se niega a esa plasmación de esos resultados de abril. Yo veo 2 factores, y creo que Raúl también lo comentaba, ¿no? La propia historia del PSOE es ambigua en muchos momentos, pero es sistémica en casi todos. El primer factor sería la tentación de eliminar a Unidas Podemos en unas elecciones, eliminar, digamos, hacer que pierda pie, y la segunda, tapar a Unidas Podemos las bambalinas, la tramoya del Estado. Ambas están muy conectadas. Para taparla, digamos, sería, o sea, el interés de taparla sería llevar a cabo un programa de una socialdemocracia neoliberal como si no hubiera pasado. Este tacticismo también puede esconder una falta de proyecto político, que sería lo grave, y que el único programa sea ganar. Pero claro, ganar unas elecciones no es un objetivo en sí. El objetivo es hacer ese programa político. Hay por dejar un comentario encima de la mesa, una cierta situación paradójica. O sea, porque es verdad lo que decís respecto al carácter histórico del Partido Socialista, que no tiene por qué sorprender a nadie. Pero claro, ahí falta otro elemento. Todos los poderes económicos, después de las elecciones, le dicen, mire, usted tiene una ocasión muy buena para hacer un acuerdo con Ciudadanos que a nosotros, a los bancos, al poder de la gran empresa, le va a parecer muy bien. Y en circunstancias políticas normales, lo lógico sería que Ciudadanos, mediante una vía u otra, digamos que facilitara o un gobierno de coalición con el Partido Socialista, o incluso
queriendo pasar a la oposición que facilitara un gobierno en minoría. E incluso podría imaginarse que el Partido Popular lo hiciera. De hecho, ha habido voces que han ido en esta dirección. El propio Rajoy, Esperanza Aguirre, diciendo, hombre, tampoco nos va tan mal dejarles en una situación de minoría con 123. Nosotros ganamos tiempo para recuperarnos y les hacemos una oposición imposible. Pero claro, la derecha, digamos, está fallando al régimen. Digamos, la derecha no quiere que el Partido Social, de momento, gobierne en solitario. A partir de ahí es que yo creo que las opciones son las que son. Por eso nosotros... María ha comentado el tema de la sentencia de octubre, ¿no? Y creo que va por ahí un poco el juego de mantener la inestabilidad el máximo tiempo posible. Y la derecha no tiene problemas en tiempos de inestabilidad, ¿verdad? Parece como que se rearma. Bueno, la misma foto de Colón es echada al monte, ¿no? Yo creo que la situación que tenemos que mirar a Europa, ¿no? Mirar a Europa para ver cuáles son los límites, ¿no? En cuanto habla de que está medio hecho el acuerdo, pues empiezan las voces de ojito con el gasto, ojito con subir el salario mínimo. Es un gobierno, ese gobierno con Podemos y con el apoyo de Esquerra no cuenta con el Placet, ¿no? Y ahora vemos cuál es el papel de Pedro Sánchez en la negociación del intento de relanzamiento de la Unión. Es totalmente subordinado a un señor que luego te hace la pirula, como acaba de hacer Macron. Eso, en términos de autonomía, muy relativa, ¿no? Es decir, que la situación es una invariante en la que realmente nadie quiere gobernar. Nadie quiere gobernar, tenemos que ver eso. Solo quiere gobernar un señor que se llama Rivera, que va como una moto, pero que ya veremos cómo acabará con su moto. Es decir, la autonomía relativa de Rivera es muy interesante para la ciencia política, porque es como, ¿no?, cuánto puede un proyectil permanecer en su trayectoria aparentemente constante antes de caer atraído por la gravedad del Estado, ¿no? Y lo veremos. Pero mientras, como decía Pablo, mientras no se resuelvan las incógnitas de Cataluña y la incógnita de si se consigue destruir o no a Podemos, o reducirlo pues a lo que era Izquierda Unida en las anteriores legislaturas, es muy complicado gobernar. Es muy complicado gobernar porque hay que o bien aplicar la mano dura en Cataluña o avenirse a una negociación que nadie quiere porque obviamente pone patas arriba la Constitución material, excita los monstruos que están ahí. Vox, pese a su incapacidad política, podría volver a salir de una manera u otra porque es una parte del Estado. Es decir, esa es la situación. Hay que eliminar los peligros antes de poder reconstruir un gran centro o la lógica bipartidista si se terciara. Antonio, María. Vamos a ver, pero yo, cuando se dice lo del PSOE, que hay distintos momentos históricos. Es decir, que claro, no es lo mismo el PSOE de los 80, de 202 diputados, con un PC de 4 diputados, que cuando llega Zapatero, que claro, no tiene mayoría absoluta, tiene que negociar continuamente con Esquerra y con Izquierda Unida, porque si no, no había manera, y tiene un tripartito en Cataluña. Entonces, lo que tienen razón los analistas de derecha es cuando dicen, hombre, es que lo que hace Sánchez es ser continuador de lo que ocurrió con Zapatero. Bueno, es que los datos están ahí, es que desde la moción de censura que tú decías, cuando discutimos hace un año hasta ahora, hay una cosa que es el tripartito en Andalucía, y es lo de Colón. Nadie en aquel momento, cuando nos reunimos hace un año, pensábamos que iba a tener Vox representación en Andalucía o que estos señores iban a hacer lo de Colón. Entonces, claro, todo eso ha ocurrido, eso ha cambiado y eso a partir de ese momento pues ha movilizado a una parte, no cabe duda, de la izquierda por el miedo que ha dado, todo ese significado de Colón, etcétera. También ha influido que Pedro Sánchez ha ido a una campaña electoral donde, claro, ha tenido un debate a 4, no a 5, no estaba Vox. Pero ha tenido un debate donde ya no volverá a tenerlo, porque tenía un apoyo de Iglesias enorme. Esto no te da toda la vida. O sea, ir a un debate donde tú tienes a alguien que te va pegando mandobles allí, al Rivera que lo descolocas y vas parando al otro y le dices al Casado, bueno, uno tiene que salir y después tener un poco de realidad, porque es que esto no te pasa todos los días, te ha pasado hoy. Y una vez que te ha ocurrido, a partir de ahí es donde tú tienes que pensar, ¿qué ocurre? Bueno, comentábamos antes lo de, recordando
al bueno de Alfredo Pérez Rubalcaba. Él se dejaba el último pelo teniendo que negociar allí con Tardá y teniendo que negociar con Llamazares y con la memoria histórica y con el tema del Estatuto de Cataluña y con el matrimonio homosexual y con el tema la Alianza de Civilizaciones y con la retirada de las tropas y con que Bush no le recibía o con ya hasta con lo de Morodo en Venezuela, que salió ahora todo este lío. Aquello era continuo y era una movilización continua de la derecha. Entonces, ¿dónde está la circunstancia ahora? Vamos a ver, es que no cabe pensar ahora en lo de los 180 pensando en Ciudadanos, porque Ciudadanos ha optado por otra estrategia. Entonces, si tú dices, bueno, pues entonces yo voy de sobrado porque yo soy Di Stéfano. Por el momento no sabemos si llega usted a Santillana, ¿eh? No sabemos si llega a Santillana. No le digo Butragueño, no digo Raúl. Por el momento a Santillana no sé si llega. Ahora vamos a ser un poco prudentes, porque claro, se puede usted meter en un lío y nos puede meter usted en líos a todos tremendo. Entonces, hay que despertar del asunto. Es decir, tenemos esto. Si teníamos alguna duda, ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, entonces usted tiene un modelo del País Valenciano, pues allí oye, han tenido que negociar. Han tenido que negociar no solo entre 3, sino que cada uno de los 3 estaba dividido en 2. Una negociación a 6. Entonces usted tiene que intentar hacer eso, porque si usted no hace eso, se puede encontrar con la circunstancia de que efectivamente usted va a unas elecciones generales, pero unas elecciones en un contexto como el de la sentencia puede ser de una polarización tremenda. Y donde tú te puedes encontrar que tú subas un poco y que baje un poco más Podemos, pero siga sin sumar, claro. Y entonces si sumen los otros 3 o si sume otras hipótesis de gran coalición, etcétera. Y claro, haber ganado unas primarias para acabar así es terrible, te lo tienes que pensar. Porque claro, el decir cuando se dice la abstención, como dice Carmen Calvo, como dice... Pero si usted ganó las primeras en contra de lo de la abstención, si el que decía la abstención era Javier Fernández, el presidente de la gestora. Él era el que decía lo de la abstención, que un día el hombre dirá, bueno, si esto era lo que yo decía, y fuisteis diciendo por todos lados que yo era un traidor en la cuenca minera, y en Chiribella, y en Dos Hermanas, hombre, vamos a ser prudentes, vamos a ser mínimamente coherentes con lo que hemos puesto. Por eso digo, es que son distintos momentos. Es verdad que hay esa especie de pulsión felipista que parece a la de los aficionados al Real Madrid, y si llegaran las 5 copas, y si volviéramos, y si fuéramos el Madrid de Di Stéfano, y si tuviéramos 200 diputados. Mire usted, desde el 93, ya va para 25 años, no ha ocurrido nada de eso. No ha ocurrido nada de eso. Entonces, como no ha ocurrido nada de eso, pues hombre, al PP sí, el PP ha tenido 2 veces mayoría absoluta, en el 2000 y en el 2011, pero eso no ha vuelto. Entonces eso ya es más complejo. Entonces, claro, tú tienes que pensar a partir de ahí qué haces y en qué te inspiras. Y ahí me parece que la experiencia de los años de comienzo de la experiencia de Zapatero, es muy importante con las luces, las sombras, las dificultades, la paradoja, para ver lo que te espera. María. Claro, o sea, tú decías, ¿no?, de las derechas están fallando al régimen, pero Sánchez también está jugando con fuego, porque, por ejemplo, o sea, viendo el CIS del otro día, que no es muy creíble a nivel electoral por muchas cuestiones, pero sí que apunta a datos interesantes, la política es el segundo problema principal para la ciudadanía española, ¿no? Entonces, en un contexto en el que la política y, por tanto, la crisis de representación sigue siendo mayoritaria, y eso es lo que lleva pues a fenómenos como Vox o a fenómenos como, bueno, los fenómenos, ya lo sabemos, crisis de régimen, movilizaciones, partidos nuevos, impugnaciones, etcétera, etcétera, jugar a hacer una convocatoria electoral cuando existe este cansancio general también es como jugar, ¿no?, con la legitimidad del sistema político, y no está el horno para bollos, ¿no?, en ese sentido, si no se quieren volver a revifar otras posiciones que no tienen que ver con la regeneración o la restauración que está proponiendo, ¿no?, el Partido Socialista. Y en ese sentido yo creo que los Ciudadanos da una lección que más o menos ya la conocemos, pero que nunca está mal de recordar, y es que los bloques de poder nunca juegan a la vez, nunca tienen las mismas estrategias, nunca es un todo conspiración sentado en una mesa donde todo el mundo está de acuerdo, las élites y el poder, sobre la estrategia contra las clases populares. Eso no funciona. Claro, eso es, no hay un señor gordo con el dólar en la cabeza. O sea, hay fragmentación, hay posiciones diferentes, y lo que está evidenciando para mí Rivera en parte es eso, que para mí lo que está haciendo Rivera es subordinar lo táctico a lo estratégico, ¿no? Es decir, está haciendo una apuesta muy fuerte que le puede hacer perder la posibilidad de que exista un espacio electoral en España liberal centrista, digamos, en base a una estrategia táctica de volver al bloque de la derecha, pero es verdad que creo que nunca lo ha tenido tan bien. O sea, quiero decir, a nivel táctico
el Partido Popular es difícil que se pueda encontrar en un momento tan malo como el que tiene ahora, con una crisis de liderazgo, arriba de Casado, pero también en los liderazgos intermedios, como se está viendo en Madrid, se está viendo en otros espacios, y con una escisión como es Vox, que le roba voto, que Ciudadanos podría recuperar, porque en campaña ya lo hizo. O sea, en los debates yo estoy convencida que Rivera consiguió recuperar mucho voto de Vox. Pues si la estrategia es superar por un voto al Partido Popular para poder liderar la derecha y poderte presentar, aunque eso reste en conjunto votos a la derecha, tácticamente no está tan mal pensado. Ahora, ¿eso puede hipotecar la existencia de un espacio centrista liberal en España? Pues probablemente sí. Sí, estaba completamente de acuerdo con Antonio, porque yo creo que al señor Sánchez le ha venido Dios a ver en estos últimos años. Yo creo que es evidente que él gana las primarias haciendo de Podemos, utilizando un discurso muy cercano al nuestro y pareciéndose lo máximo posible a lo que nosotras estábamos representando, y que después todos los avances que ha tenido en términos electorales tienen que ver con el giro hacia nosotros, hacia prometer que va a llegar a un acuerdo con nosotros un día antes de las elecciones generales y un día antes de las elecciones autonómicas, dando por hecho que el acuerdo va a ser con nosotros, dando una situación que yo creo que es que mucha gente que nos hubiera votado a Unidas Podemos les votó a ellos contando con que seguro iban a llegar a un acuerdo con nosotros. Pero yo soy moderadamente optimista, porque creo que aunque hay siempre voces agoreras, los procesos de cambio hay que leerlos siempre con 10 años vista, y todavía no estamos como en ese punto para leer hasta dónde hemos llegado en el proceso de transformación y política al que hemos llegado con este proceso. Y yo por eso soy bastante optimista, porque pienso que el Partido Socialista se va a topar con la realidad, y la materialidad, al margen de lo que él pueda improvisar y de toda la táctica que pueda llevar a cabo en términos performativos, eso choca en un momento dado con la realidad. Cuando tú no te sientas a negociar con absolutamente nadie, por mucho que cuando vas a hacer la segunda ronda te vayas al Congreso y con ese movimiento hacia el Congreso quieras mostrar que estás haciendo algo y que te estás abriendo al resto de fuerzas, en realidad no estás haciendo nada y no estás dispuesto a llegar a ningún acuerdo, eso se acaba viendo y se acaba notando. Entonces yo creo que ahí nos encontramos con la verdadera piedra de toque, y es lo que estáis planteando vosotros dos, que es que el Partido Socialista entiende la política como una conciliación de intereses, nada más. Es lo que ellos están planteando. Sí, lo dicen, pero y se ve, cada vez lo vamos constatando con más crudeza. Y el problema, en el fondo, está en los problemas reales que tiene la gente de nuestro país, en que no quieren tocar el precio del alquiler, no quieren tocar el precio de la luz, y jamás van a ponerse enfrente de ningún poder fáctico, ni de los bancos, ni de las eléctricas, ni de nadie que tenga un mínimo de poder en este país. Entonces yo creo que por eso han llegado, ahora están en su tope de éxito electoral, yo creo, porque eso solo se puede mantener durante 8 meses de gobierno bonito, haciendo florituras y durante una negociación pues haciendo malabarismos, pero difícilmente se va a poder mantener más en el tiempo. Pablo, Satu y Raúl. Sí, un poco por seguir ese hilo y por volver a esa idea de Europa de que no se tenga el placer por parte de Podemos, por parte de las instituciones europeas para que pueda entrar Podemos en un hipotético gobierno, es también un movimiento táctico un poco erróneo por parte de la Unión Europea, y me explico. Tsipras está a un paso de la socialdemocracia de formar parte de ese grupo. Tsipras hace 4 años era el enemigo. Ellos pueden ir adaptándose, y desde luego lo ha hecho Syriza, hacia otra cosa del discurso de la Syriza original, pero quien tiene que realmente adaptarse a eso es la propia gobernanza europea. Tiene que dejar pasar a otro tipo de propuestas políticas que limite las propuestas políticas de cierre autoritario, que son de las que estamos hablando, ¿no? Cierre autoritario a la turca, a la Erdogan, mejor dicho, cierre como el de Salvini, ¿no? Incluso la posibilidad de que Francia, después del oasis Macron, pase de verdad a las manos de una Le Pen, ¿no? Solo tienen esa opción. Y claro, por mucho que el discurso sea populismo de izquierda contra populismo de derechas, lo que estamos hablando ya no es de populismo, estamos hablando de una propuesta de
conquista de ciertos derechos para garantizar la propia supervivencia del proyecto europeo o de vuelta del fascismo. Entonces, si solo tienen esa opción, que Sánchez sea vanguardia de esa opción no debería ser un veto, no debería haber por ahí ningún cierre. Problema, que Sánchez no tenga un programa en la cabeza, que no tenga vamos a decir, ideas, o que no tenga una acción política a prueba, digamos, de una negativa, en este caso, ni siquiera de Merkel, porque está de salida, ¿no?, de esa gobernanza europea. El acierto de Sánchez dentro de todo esto que estamos hablando, para mí, que está arrinconando a sus enemigos, a sus adversarios de la derecha en Madrid, y que la política de centrifugado que ha tenido y que en las elecciones se vio muy claro, y que en las autonómicas también se ha vuelto a ver, es que el arrinconar en Madrid, en Colón, hace que se pierda Madrid, se pierde directamente contra las tres derechas en las generales, se pierde la comunidad autónoma, se pierde el Ayuntamiento de Madrid, pero esto en el resto de España funciona bien, porque el resto de España está al final muy harta de Madrid, de sus imposiciones y de un tipo de política de ordeno y mando. Ese para mí es el gran acierto. La gran duda, saber si va a ser capaz de proponer en la Unión Europea una fórmula mixta, llamémoslo como quieras, pero que tenga que ver más con lo realmente importante, que son esas condiciones de vida, que se ha ensayado en Grecia, que se ha ensayado en Portugal en condiciones muy de crisis, una fórmula que no parta de la agonía de la crisis en la que estábamos en 2011-2012 y que pueda durar o que pueda ser testada, por lo menos. Ni siquiera durar, ser testada en un contexto no de crisis. Exacto. Antes decía María que ya es la segunda preocupación de los españoles de nuevo, la clase política, los partidos políticos. Pero es que además el contraste es después de la hipermovilización que hubo en las últimas elecciones, ¿no? Es ese desencanto que hablaba Pablo también de la posible vuelta del fascismo frente al statu quo. Es ese desencanto de esa gente que se movilizó en contra del fascismo precisamente, que ahora ve en una crisis de los representantes que no son capaces de gestionar la pluralidad lo que puede surgir en la política no sirve para nada otra vez, ¿no? En aquel momento se canalizó en contra de políticos y de banqueros, esperemos que no surja y se canalice de otra manera, ¿no? Luego salía el tema de la derecha, de qué hace Ciudadanos. Pues hay voces, ¿no?, que suelen liderar un poco los movimientos de la derecha radiofónicas, que hablan de la búsqueda de una reunificación otra vez de la derecha, ¿no? Es una carrera a ver, en el momento en el que las élites no quieran a una derecha desunida durante más tiempo, a ver quién está primero, ¿no? Y ahí va Rivera, ese misil, yo creo que va hacia mantenerse un poquito más que Casado. Y el último CIS, que no nos podemos fiar mucho, pero es muy llamativo, ¿no? También es verdad, comentábamos antes que el CIS está hecho antes de toda la crisis de Ciudadanos, igual ahora habría cambiado la cosa. Y entonces la duda es, como planteaba Pablo, el PSOE, ¿por qué no quiere gobernar? Podríamos decir irónicamente que a lo mejor Pedro Sánchez lo único que sabe es ganar elecciones o ganar primarias, pero no sabe algo más allá. Esperemos que no sea eso. Quizás los asesores que tienen saben ganar y no saben gestionar y hablar con el de al lado. Pero ¿quién le hace bloquear el país de nuevo antes que gobernar con Podemos o llegar a un acuerdo? Simplemente sentarse a hablar de programa y tirarle y darle una patada a Podemos es por sillones. Es que no quieren hablar de programa, ¿no? ¿Quién le dice al PSOE que no se puede gobernar con la izquierda? Ahí está el tema, y después de todo el viraje europeo que ha hecho, ¿se lo están diciendo allí? Podría ser, ¿no? Porque los cargos europeos que se han sustituido no demuestran ninguna voluntad de cambio. O sea, se vuelve a ser Alemania, Francia y el Partido Conservador quien tiene el poder en Europa. Me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping. Volvemos con Raúl y con Antonio. Adelante, vídeo. El Partido Socialista ha ganado las elecciones. Hemos enviado un mensaje claro, nítido, rotundo, el conjunto de españoles y españolas, a Europa y al mundo. Fui elegido por ser el más valiente y el más digno de ello. Han arreciado las voces que desde las filas del Partido Popular abogan por una abstención para que Sánchez pueda gobernar en solitario y no dependa de Unidas Podemos ni de los nacionalistas. He esperado mucho tiempo
Ciudadanos tampoco facilitará la investidura de Pedro Sánchez. Bien, pies ligeros. ¿Cuál es tu táctica para salir? Pedro Sánchez irá a la investidura aunque no consiga cerrar el apoyo de Unidas Podemos. Caminando y por la puerta principal. Pero con dos... Lo que está intentando hacer es seguir una estrategia partidista y personal y no para los intereses de los españoles. Pablo Iglesias mueve ficha. Por primera vez su formación se compromete a revisar su posición. En un artículo en La Vanguardia insiste en el gobierno de coalición, pero es claro, si el Congreso tumba esa opción, Iglesias se compromete a renunciar a ministerios y cogobernar. ¿Y si os doy mi palabra de español? No, gracias. Conozco demasiado a los españoles. ¿Cómo conseguir que os fiéis de mí? No se me ocurre nada. Los socialistas conseguirían casi 11 puntos más que en las elecciones del 28 de abril. Unidas Podemos es por contra la formación más perjudicada en los datos de la encuesta. En cuanto a la valoración de líderes, ninguno de ellos obtiene el aprobado. El que más se acerca es Pedro Sánchez, con un 4,8, seguido de Albert Rivera con un 3,8 y de Pablo Casado y Pablo Iglesias con un 3,4. Admito que sois mejor que yo. ¿Por qué sonreís? Porque si algo que vos no sabéis... ¿De qué se trata? ¿Que no soy zurdo? Malvado. Tristan Meller, adelante, Raúl. No, siguiendo con esto, yo creo que el sistema político español ha sufrido un calentamiento a partir del 15M, del que quiere, o digamos las élites o las fuerzas del statu quo intentan que se enfríe. Es absolutamente necesario enfriar. Y si para ello hay que no gobernar, teniendo en cuenta que ya hay unos presupuestos que se prorrogan, que son unos presupuestos que son los que responden al dictado de Bruselas. España es un país que sigue intervenido y que debe que tiene toda su capacidad de gasto público hipotecada al salvamento de los bancos. Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos que ver a qué apuntan esas tendencias, más allá de culpar a personas o no. Yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es de reventar la esperanza, es decir, de que esa dimensión en un programa sobre la situación política española anteriormente se hablaba de la diferencia entre mandato imperativo y representativo, ¿no? Esas medidas que han de tomarse porque la gente, las vidas de la gente lo necesitan, etcétera, se diluyen, y eso es lo importante, porque eso permite directamente que el reparto de culpas o responsabilidades cuando no se puede llegar a un acuerdo de gobierno, pues sea para quien aparece como el Pepito Grillo, y siempre va a ser, y siempre históricamente ha sido el partido minoritario. Es decir, que por más que con una argumentación clara y serena la responsabilidad del Partido Socialista cuando lo ha prometido, que no había problema en gobernar con Podemos, que por supuesto que habrá ministros de Podemos, que con Rivera no, pues venga, hazlo y arriésgate y a ver qué sucede. Innova, porque sería la primera vez un gobierno de este tipo, incluso con secretarios de Estado, nunca, con los comunistas nunca, al revés que decía Bergamín. Pues esa es la situación. Es decir, tenemos que ver que la mecánica del sistema apunta a el enfriamiento, es decir, a que Podemos aparezca como una fuerza completamente desligada de ese mandato imperativo, que las fuerzas que que votan depositando ese mandato imperativo en Podemos se desanimen, se vayan a quien sí adopta a las fuerzas que pretenden hacer un partido que es capaz de todo, ¿no? Los más no sé qué, etcétera, y obviamente a entonces ya sí gobernar sobre la base de ninguna propuesta de ruptura, sino de una lógica pues de seguir con presupuestos que no rompen equilibrios, que el sistema fiscal permanece en sus términos, que se inventan supuestas transiciones ecológicas que no atañen a la distribución de riqueza, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Es decir, que el sistema circula para romper el lazo subjetivo, material, ético entre ese mandato imperativo que viene de abajo y el funcionamiento del sistema, ¿no? Y yo creo que este juego de la gallina que dice, ¿no?, Juliana, bueno, pues es la táctica desde hace mucho tiempo.
a nivel europeo, es decir, no se puede gobernar sin romper, sin hacer la tortilla, sin romper los huevos, en un sentido u en otro. Y por eso nadie quiere gobernar, salvo cuando hay estructuras como la Große Koalition, que se está yendo al garete, y veremos cómo se gobierna en Alemania. Y eso será ya pues un añadido más al plato pues bastante fuerte. No se quiere gobernar porque no se puede gobernar en términos de izquierda sin entrar a la distribución de la riqueza, al sistema fiscal, etcétera, etcétera. Antonio. Vamos a ver, yo creo que hay un tema ahí, no es que yo no dé importancia al tema del condicionamiento europeo, pero tiene mucha importancia el problema del proyecto de país. Es decir, si tú tienes la idea de que para conseguir mantener la unidad de este Estado, con la diversidad, con la pluralidad, pero sin que se produzca la ruptura, tú puedes tener dos hipótesis. Una hipótesis es la de decir que hay una connivencia absoluta entre lo que llaman los independentistas y lo que llaman los antisistema, es decir, entre el 15M y el proceso. Tú puedes tener la otra hipótesis, de que son dos dinámicas distintas que han tenido momentos de confluencia, momentos de divergencia, y que en un momento determinado tú tienes que hacerte este debate, esta pregunta. ¿Tú consideras que para mantener la unidad de este Estado te convenía o no te convenía apoyar a Ada Colau? A mí me parece de sentido común que sí, que te convenía. Entonces, en esa perspectiva, a partir de ahí tú tienes que decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aquí es que no es un problema solo a dos, aquí es un problema a tres. Un problema que hay una posición que lo que plantea es España quedó atrás. Digamos el título del profesor Cotarelo. España quedó atrás. No tecnológicamente, España ya nuestra idea, nuestro sueño, nuestra predicción quedó atrás. O sea, nosotros tenemos que crear un Estado propio y entonces con tiempo, con tranquilidad, sumando, pero esto es lo nuestro. A ver si logramos que los de una parte de la base de los comunes y así llegamos al 65, al 70, hasta un momento que ya, miren ustedes, que ya no haya manera de parar esto, etcétera. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es la de decir, no, España no es lo que usted llama el Reino de España ni el nacionalcatolicismo, España es una cosa muy diversa, es una cosa muy compleja, donde efectivamente, entre otras cosas, está el 15M. Si está el 15M ahí, entonces tú tienes que ver cómo recoges ese tipo de planteamiento, ese tipo de entendimiento. Por eso, cuando decimos, no, el votante del PSOE que va a votar aquel día en las primarias, no es tanto, es como el que quiere demostrar a sus hijos que ya quiere tener unas sobremesas tranquilas, hombre, que no estar todo el día recordándole que el 15M, que el PSOE y el PP es lo mismo, que es la misma mierda, que ya no aguantaban más. Entonces, el día que ya fueron a votar, dije, no, por fin, hemos acabado ya con esto, os vamos a demostrar que somos capaces aquí de dar una oportunidad a este chico, que el pobre ha perdido, que el pobre no sé qué, que el pobre ha quedado por los suelos. Y eso fue el sentido que tiene ese proceso de primarias. Si nos fijamos bien, cuando surge el 28 de abril, tampoco hay tanta gente que dice que le parezca inverosímil, ni increíble, ni nada, lo de un pacto parlamentario o un gobierno donde hay ministros de Podemos. Más bien es la sorpresa de que efectivamente las tres derechas no han podido, un poco lo que dijo Pedro J, ha habido más miedo a Vox que al proceso. Entonces, ese punto, lo que ocurre es que ahí, de pronto, y eso convendría saber, ¿por qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay en esa psicología? Eso se va posponiendo, no se toma ninguna decisión y empiezan cosas, que si la geometría variable. Después hay la confirmación de las municipales donde se ve que se vuelve a ver pactos como los de Andalucía por todos lados, en Madrid, etcétera. Y sigue la geometría variable y sigue lo de la abstención. Entonces no hay un momento donde se plantee este interrogante. Pero para hacer ese proyecto, es un proyecto donde tú tienes que recoger lo que vivió el PSOE en ese momento, en los 80, y ahí efectivamente es que hay dos posiciones. Hay dos posiciones, una posición que considera que eso fue un espanto, y por tanto allí son los que dicen yo me voy a Ciudadanos, o yo voto a Ciudadanos, o tal, digamos, los Leguina, los Paco Vázquez, una parte que es significativa de gente que dice, usted, yo no quiero, esto ha sido un horror, todo eso, sí, el tripartito y tal. Y hay otra que dice, pues mire usted, resulta que el PSC hoy en Hospitalet ha vuelto a tener fuerza, ha vuelto a tener fuerza en Sabadell, ha vuelto a tener fuerza en Santa Coloma, ha vuelto a esta posición, este señor que ustedes ridiculizaban, el señor Iceta, al final ha logrado resolver este asunto. Entonces, a partir de ahí, usted tiene que ver cómo incorpora eso en el proyecto del discurso nacional. Y esa es la interrogante que hay. O tiro hacia Ciudadanos o tiro hacia Iceta, es que no tengo otra.
Esto es lo que yo veo. Si me permitís dejar un elemento encima de la mesa, que es la parte que no me explico. Es decir, los dos problemas más graves que ha tenido el sistema político español, el que se configura hace 40 años, son muy evidentes. Uno es la crisis económica que llega en 2008, que tiene como, digamos, manifestación social inicial el 15M. Eso es gravísimo. Digamos. Eso crea unos niveles de desconfianza en la política, eso entierra el bipartidismo en España. Y el segundo gran problema político más importante de los últimos 40 años es el proceso, y es el conflicto en Cataluña. A partir de aquí, yo creo que hay dos elementos evidentes. Estos dos problemas que son de Estado, es decir, que son dos problemas que amenazan la supervivencia de un sistema político determinado e incluso la supervivencia de buena parte de las élites, ¿quién los puede gestionar de una manera viable? Yo creo que es evidente que esta derecha, dividida en tres, no puede. O sea, para la derecha, Cataluña no es un problema de Estado, es una oportunidad electoral. Con lo cual, están fuera de cualquier tipo de solución de Estado. Les interesa inflamar lo que ocurra en Cataluña, vamos, incluso tener que ver a la derecha española criticando el cupo vasco o el concierto vasco. Es como ustedes no entienden que la clave de los consensos en este país tenían que ver con esto, lo que significa el foralismo de Unión del Pueblo Navarro. Ustedes no han entendido que la derecha con responsabilidad de Estado entendió la plurinacionalidad desde el principio, que reconocieron la Generalitat como una institución preexistente a la Constitución, que reconocieron los fueros navarros y vascos y tal. Y luego, en la cuestión social, es evidente que como venga una recesión y en España no se protejan mínimamente los derechos sociales, a nadie le van a asegurar que el sistema político, tal y como está concebido, pueda resistir. Por lo tanto, a mí me parece una evidencia que solamente el PSOE con nosotros puede afrontar esos dos desafíos. Y la evidencia de que esto es así es que si no llega a ser porque nosotros existimos y desde fuera condicionamos la interna del PSOE, el PSOE estaría muy mal. O sea, después de las primarias del PSOE, un dirigente del Partido Socialista me escribió y me dijo: habéis ganado vosotros las primarias, que era como, bueno, quizá a nosotros electoralmente nos habría ido mejor que ganara Susana Díaz, pero es verdad que en términos de país hubiera sido una catástrofe. Entonces es como demasiado evidente, incluso para alguien del PSOE, que sea muy de Felipe González y muy de derechas, porque esto no es solamente una cuestión ideológica. Los desafíos de Estado de España o se afrontan asumiendo que hay que proteger mínimamente los derechos sociales y afrontar una vía de diálogo, de resolución por vías democráticas, de consenso, la cuestión plurinacional, o si no, nadie puede garantizar que en los próximos 3, 4, 5, 6 años estemos hablando de un escenario político completamente distinta. La paradoja nuestra es una paradoja muy del siglo XX, que venimos los que originalmente se nos llamaba antisistema a salvar la República, a salvar el Estado. Recoger y a las banderas del fango. Efectivamente, efectivamente. Bueno, sí, yo precisamente es una paradoja que quería decir a tenor de lo que habías dicho antes, ¿no? De el 15M como proceso que abre, ¿no?, un horizonte de esperanza y que aún no se ha solucionado, no se ha encauzado a nivel cristalino, ¿no? Que precisamente el riesgo, o lo que no quiere aceptar el Partido Socialista de un gobierno de coalición con Podemos o un acuerdo de gobierno integral con Podemos, es aquello que precisamente vendría a enfriar ese contexto de demandas, tanto en relación a Cataluña como en relación a la crisis económica, a no ser que entonces depende de cómo se gestione, que tú seas capaz de poner horizontes, de poner medidas. Por ejemplo, es cierto, ¿no?, que existe una crisis política muy fuerte y una crisis de representación que se cristaliza en el CIS, pero a nivel de demandas concretas se ve como, por ejemplo, la regulación de los alquileres llega casi a la mitad, ¿no? Es decir, que la gente está harta de los políticos, pero que por otro lado medidas que Podemos, en este caso, como Podemos, Marea, o sea, el Grupo Confederal ha puesto encima de la mesa, tienen una aceptación más mayoritaria que las que tenían antes y por tanto tienen que ser incluidas, ¿no?, en una agenda de gobierno. Y eso es lo que el PSOE en este caso no está queriendo, ¿no? Y eso a mí me recuerda mucho a la conversación que estamos teniendo antes, que hablamos mucho, ¿no?, de que la derecha tiene una concepción patrimonial del Estado, ¿no? Y eso es una cosa que se ha dicho mucho en España por la reacción virulenta que siempre se tiene cuando sube la izquierda, pero lo que el PSOE está demostrando de alguna manera es que el bipartidismo tiene una concepción patrimonial del Estado y que, por tanto, a pesar de que para el sistema político a priori sería mejor intentar domesticar, ¿no?, a los nuevos partidos, sea Ciudadanos o sea Podemos,
se tiene el riesgo de no hacer eso por salvar, ¿no? O por seguir teniendo como el control fundamental del Estado, ¿no? Y entonces, para mí hay una frase, ¿no?, que podría resumir la cuestión. O sea, la cosa es, España o el Estado español, porque incluiría también a los independentistas, ha cambiado, la ciudadanía está reclamando cosas nuevas que no pueden ser integradas, eso se ha cristalizado en partidos políticos, en espacios políticos distintos, y eso que se ha cristalizado no se quiere integrar. Es decir, se han intentado incorporar demandas o anhelos, sea el diálogo, sea... Pasa el balón, pero no pasa el jugador. Claro, eso es. O sea la plurinacionalidad cuando se hablaba de eso como significante, sea, pues eso, o sea, incluir las demandas del acuerdo de presupuestos en el programa del Partido Socialista, pero déjamelo hacerlo a mí. Todo ello, todo lo que ha cristalizado en cuestiones que iban fuera del bipartidismo, eso yo no puedo aceptar que entre dentro de los nuevos consensos, pero eso significa hacer como hace la derecha, que es intentar gobernar sin tener en cuenta al conjunto, ¿no?, de la ciudadanía en el Estado español, y por tanto asumiendo que hay una parte de la ciudadanía que no puede ser representada, no tiene derecho a ser representada al mismo nivel que otros, ¿no? Y eso, joder, es bestia. Me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto. Conclusiones, empiezo contigo, Yone. Gracias. Bueno, yo solo quería dejar 2 elementos más encima de la mesa. Me parece que todo el impulso democratizador que supone ahora mismo el movimiento feminista y también el movimiento ecologista son 2 elementos que hay que mirar algo un poquito más que con el rabillo del ojo, porque son 2 potencias transformadoras y democratizadoras que no están haciendo parte ahora tanto de la política institucional, más que a través de algunas fuerzas políticas que estamos ahí, pero que están transformando de fondo nuestra sociedad de una manera muy poderosa. Ayer mismo me comentaban que la represión más fuerte que se ha vivido en nuestro país en el año pasado es en materia de vivienda, son los activistas por la vivienda, las activistas feministas, y apunta también que van a ser los ecologistas los más reprimidos por las leyes Mordaza. Creo que eso apunta con claridad qué cosas el Estado está intentando controlar porque realmente suponen una transformación social y política de fondo, y me parece que son los elementos que van a marcar los próximos años. Raúl. Sin duda, volvería a Europa. Yo creo que cuando hablabas de esas fuerzas que son irresponsables respecto a que no tienen una solución para Cataluña o que quieren acabar con los fueros, yo creo que, digamos, el gran semáforo de lo que pasa y no pasa sigue estando en Europa, porque es sobre todo financiero y jurídico también, ¿no? Y por lo tanto estamos dentro de un juego de demagogia, ¿no? Demagogia de unos territorios contra otros para consolidar mayorías. Pero al mismo tiempo la trinchera del cambio retrocede cada vez más, eso está claro. Y tiene que pasar algo que venga de la demanda ciudadana, que venga de la renovación de ese mandato imperativo. Y está claro que el movimiento feminista es uno de esos elementos. Lo que pasa que no es un elemento que todavía divida entre PSOE e izquierda. Hace falta esa demanda y hace falta la imaginación política dentro de las fuerzas parlamentarias de la izquierda para renovar eso. Si no, me temo que la trinchera cada vez retrocede más. Sato. Se teorizaba, ¿no?, la crisis de régimen institucional, de representación por la corrupción endémica que teníamos, territorial y económica, ¿no? De alguna manera, este bloqueo institucional que vivimos ya desde hace bastantes años es la materialización de esa crisis de régimen, de esa ruptura del bipartidismo y de la incapacidad de los representantes de gestionar la pluralidad por esa falta de cultura del pacto y del consenso, ¿no? Me llama la atención el papel de Unidas Podemos en esta negociación o no negociación con el Partido Socialista, que es que, por un lado, ya habéis explicitado que los temas de Estado no van a ser un conflicto, van a ser o sea, se busca el consenso, pero por otro lado tenéis la capacidad de bloqueo, ¿no?, que es la capacidad de generar conflicto y de que de alguna manera la crisis se mantenga o se cierre. Veremos a ver cómo acaba. María. Pues yo creo que, bueno, como decíamos antes, que el Partido Socialista ha entendido muy bien cómo se juega a nivel electoral, y entonces a nivel electoral pues intenta ser un partido, ¿no?, eso que se llama cachol, un poco por la izquierda a través de inclusión de lenguaje y demandas de lo que dice Podemos, pero no quiere renunciar a acuerdos puntuales con el centro o con la derecha para poder seguir creciendo al otro lado.
Pero una cosa es crecer electoralmente y la otra cosa es construir una hegemonía diferente, un uso diferente en un país que, como repito, ha cambiado. Y para poder hacer eso, tú necesitas, si el PSOE tuviera proyección de hacer eso, llegar a acuerdos puntuales y entender que no puedes gobernar sin excluir a la mitad del país. Y eso implica que tienes que tener en cuenta, igual a los votantes que han votado a Unidas Podemos, que tuviste en cuenta en su día, a los que votaron Ciudadanos, porque con ellos sí llegaste a acuerdos, y no puedes seguir excluyendo los nacionalismos periféricos a imagen y semejanza de lo que ha hecho la derecha, ¿no? Antonio. Pues bueno, yo voy a poner otra metáfora futbolística. Igual que tú dices, yo quiero ser Di Stéfano y a lo mejor no llega a Santillana, pues el problema que tiene Podemos es que Podemos llegó a ser el Atleti de Madrid Falcao, nada menos. Y claro, el problema que tiene es que tiene una parte que, chico, tiene unas ganas enormes de ser el Rayo Vallecano. Entonces es un problema fuerte, ¿no? Pues una parte que dice, oye, no, pero pocos, pero puros y tal. Entonces, cuando yo os decía esa imagen, esa es la imagen que la ves con los estudiantes, ¿no? Yo decía, ay, pues yo estoy contento con el resultado, esto me parece que abre. Yo les veía unas caras de una tristeza enorme. ¿Pero qué dices? La ventana se ha cerrado, ya no hay ninguna oportunidad, ya no tenemos ninguna posibilidad, esto es el final, que dimitan todos. Y entonces ya empezó la catarata de artículos allí continuamente en ese sentido. Entonces yo llegué a decirles, oye, pues chicos, yo casi tengo aquí el problema. Yo no veo que Pablo Iglesias sea quien le escriba, porque esto va de una manera ya, de una depresión que es con una manera de vivir. Entonces, claro, este punto también está. O sea, no está solo el que quiere, digamos, esa pulsión felipista, volver o tal, sino está la pulsión de las dos orillas por otro. Entonces ahí, ¿cómo logras ese terreno? Ay, eso es muy difícil. Pablo. De estas últimas semanas, que han sido un poco anodinas, dentro de todo, me quedo con la salida de Francesc de Carreras del core de Ciudadanos, nunca llegó a estar, pero como un síntoma de esa propuesta de cambio constitucional o de un movimiento de régimen más serio, parece que ha sido borrada. Y por otro, ya no solo Podemos, también con los proyectos municipalistas, como esa propuesta republicana al final se ha quedado un poco a las puertas o fuera o dentro, ¿no? Como esa entrada de los bárbaros, como en el poema de Cavafis, que no se llega a dar, y es ese componente plebeyo que hacía falta en la política y que el 2011 lo expresó claramente, que se queda un poquito ahí o por miedo o por errores un poco fuera. Entonces, ¿a qué vamos? Pues a intentar esa movilización social que no es posible invocar, pero que va a ser necesaria para contrarrestar todos los ataques que están viniendo, ¿no? Contra las feministas, contra ecologistas, etc. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.